Hola, mi nombre es Oliver y soy un alcohólico y un drogadicto en recuperación. Y este es mi testimonio. Creo que es muy importante para la gente que nos ve, para la gente que le interesa este contenido, entender que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad muy grave, es una enfermedad con lo que uno nos genética, con lo que nacemos. Te voy a platicar un poquito de mí. Espero que esta historia te sirva, te puedas identificar y digas, mira, yo me sentí como se sentía Oliver. Yo estoy dispuesto a hacer lo que Oliver hizo para recuperarlo. Yo desde que me recuerdo soy un niño muy sensible. Desde muy chico a mí las cosas me lastimaban más que a los demás. Yo veía que yo era diferente, siempre me sentí un niño diferente. Y cuando digo siempre me sentí un niño diferente es porque las cosas que le molestaban a los demás, lo que no le molestaban a los demás, a mí sí me molestaban. Era una gran sensibilidad y un vacío interior en donde yo tenía que hacer algo para que la gente me quisiera. Y le estoy hablando de muy chico. No entendía por qué a mí las cosas me dolían más que a los demás. En fin, siempre he tenido una mente muy activa. A través de los años pasaron, yo siempre sintiéndome diferente a los demás. Tenía muy pocos amigos, los amigos que tenía, pues la pasaba muy bien, pero no era un niño con muchos amigos, era un niño con algo de complicación. Conforme fui creciendo, de acuerdo, y entré a mi juventud, a mi adolescencia, empecé a sentir la presión de la sociedad de pertenecer. Yo quería tener un lugar en la sociedad como todos nosotros lo queremos. Recuerdo de cierta manera que en México, yo soy mexicano, en México nosotros los hombres, y creo que la gran mayoría de nosotros nos llevamos muy fuerte. Cuando se llevaban fuerte conmigo a mí no me gustaba, no me sentía adecuado, me sentía tonto, me sentía diferente, me sentía muy débil, pues. Y es en donde las drogas y el alcohol empezaron a jugar un papel muy importante en mi vida. ¿Qué fue lo que sentí yo la primera vez que me emborraché? ¿Qué fue lo que sentí yo la primera vez que me drogué? Toda esa inadecuacia, toda esa insuficiencia, todo ese miedo, toda ansiedad, toda esa diferencia desapareció. Y me sentí por primera vez en mi vida parte de ustedes, parte del mundo, cabrón. Podía entender a todos los demás, podía entender y no me afectaba tanto el mundo. Para mí la primera vez que probé la sustancia siempre fue mi solución. Le estoy hablando desde cuando yo era muy joven. A mí la sustancia me dejaba ser aquel que yo siempre he querido ser. Guapo, inteligente, popular, valiente. Pasaron los años y la sustancia me dio un gran servicio. A mí la sustancia me ayudó muchísimo a vivir. Fueron años en mi vida en donde yo en realidad creía que de la única manera que yo podía participar en el mundo era hasta la madre, drogado, borracho. Que siempre quise perseguir ese primer high. Siempre quise perseguir esa sensación que tienes la primera o segunda vez que consumes alcohol y drogas. Cada vez mi adicción, cada vez mi alcoholismo progresaba, cada vez necesitaba más para ponerme igual que como me puse esa primera vez. El alcohol y las drogas empezaron a jugar un papel muy importante en mi vida. Yo no podía salir a una fiesta, no podía ir con mis amigos si no estudiaba high. Conocí la marihuana que es una droga muy inocente, pero fue la droga que me abrió las puertas a todas las demás. Me acuerdo que yo fumaba y no me gustaba tanto. A mí lo que me gusta es estar high, estar prendido. Sin embargo, la gente me aceptaba. O eso es lo que yo creía. De repente de ser un niño solo, me empecé a convertir en un niño popular. Un niño en donde era divertido, hacía locuras, hacía lo que la gente quería y me sentía parte del mundo. Una mañana estoy en mi casa, despertándome de una cruda asquerosa, y llega un muy buen amigo mío y me dice, Oliver, te traigo una sorpresa. Digo, ¿qué es eso? Me dice cocaína. Yo le decía, ¿sabes qué, brother? Esa madre, no, eso sí es droga. Esa mañana me olí una raya de cocaína. Me acuerdo muy bien que tenía en un cajón unas mancuernas de oro que me había arreglado mi padre. Le dije, brother, ¿cuánto me das por esto? Me dice, no sé, déjame ver, déjame hablarle a mi dealer. ¿Qué fue lo que me dio la cocaína? Todo aquello que he buscado yo toda mi vida. Estaba acelerado, con ímpetu, con ganas de hacer. La flojera se me quitaba. Me sentía de repente parte del mundo y esto es muy importante que lo entiendan.
Y es muy importante que lo entienda la gente, porque para los alcohólicos y los drogadictos el problema no son las drogas ni el alcohol. Esa es la solución, es la única solución que muchos de nosotros encontramos para poder vivir. Entonces empecé a usar cocaína. Pues no les puedo decir que todos los días, pero mi horario o lo que yo hacía en ese momento, iba a la universidad. Bueno, iba más o menos a la universidad y trabajaba. Y a mí no me gustaba salir los sábados porque era cuando todo el mundo salía. Entonces yo salía de martes a viernes. El sábado no salía, después volvía a salir el domingo. Descansaba el lunes. Y de la única manera que yo encontraba ese placer era cuando estaba yo bajo la influencia de la droga y del alcohol. ¿Qué me empezó a pasar? Que me empecé a perder. Me acuerdo que yo me veía al espejo, brother, y el que me regresaba la mirada, yo no sabía quién era. Perdí muchísimo peso, bajé como 20 kilos, estaba en los huesos. Tuve relaciones muy bonitas, tuve novias muy bonitas, algunas de ellas famosas. La pasaba yo muy bien. O eso es lo que la gente pensaba. Pero adentro de mí ese vacío espiritual, ese vacío existencial, crecía y crecía y crecía. Y cada vez me iba alejando más de quién era yo, de mi dignidad. Perdí la brújula, hermano. Me acuerdo que yo en México, en la Ciudad de México, en la zona rosa, me iba a comer a Langos, me iba a comer a cualquier otro restaurante. Y era tanta mi paranoia que yo veía los boleros del otro lado y yo creía que era la judicial que me estaba persiguiendo. Dejé de juzgar, dejé de confiar en la gente, la empecé a juzgar. Empecé a vivir con mucho miedo. Pero lo más desesperante de todo eso es que yo me estaba dando cuenta que estaba destruyendo mi vida. Les estoy hablando de esto, yo tenía 20 años, 21 años de edad. La universidad se fue al carajo, el trabajo se fue al carajo. Mi relación con mi familia era malísima. Mi mamá en ese entonces no sabía qué hacer conmigo. Mi papá un alcohólico en actividad. Mi mamá otra. Vengo yo de una familia de alcohólicos. Mi papá y mi mamá, los dos son alcohólicos. Mi padre murió, desgraciadamente nunca encontró la recuperación. Y mi mamá lleva sobria muchos años, más de 30 años. Gracias a Dios tuve el privilegio de llevarla yo a su primera junta. Yo dejé de beber y de drogarme muy joven. A los 22 años de edad yo creía que me estaba muriendo. Ya no sabía quién era, ya estaba perdido. Marihuana, cocaína, pastillas, roinones. La cosa es que yo ya no podía funcionar. La cocaína me dejó de alcanzar y empecé a buscar otras sustancias más baratas que encontraba yo en una farmacia. Me acuerdo que metía dosis enormes de esta anfetamina. En fin, a los 22 años pido ayuda. Le digo a mi madre que me quiero ir a donde fue uno de mis primos y me dice todavía, mijito, ¿a dónde? A Cancún. Le dije, en una clínica, me estoy muriendo. Fue cuando pedí ayuda. Ese vacío que se siente existencial, esa culpa con la cual yo me levantaba todas las mañanas después de haberme prometido que jamás lo iba a volver a hacer. Yo soy de esos borrachos, de esos borrachos, de esos drogadictos que todas las mañanas cuando me levantaba muy crudo, yo las crudas no las soporto. Y me acuerdo que yo rezándole a ese Dios tan carente que en ese momento tenía yo, que le decía, Dios mío, si me quitas esta cruda, te prometo que jamás lo vuelvo a hacer. 4 o 5 de la tarde, para las 6 de la tarde, y la estaba hablando yo a mi dealer, ya estaba yendo a la farmacia, ya me estaba sirviendo un trago. La resolución de dejar de beber era nula. El poder y el control que tenía yo de dejar de usar no existía. ¿Por qué? Porque las drogas y el alcohol me resolvían la vida, hermano. Yo no podía caminar sin ella. A los 21 años de edad, 22 años de edad, mi mamá hace un gran sacrificio porque no teníamos lana en ese momento. Me manda a una clínica en los Estados Unidos. Y ahí es en donde empieza mi recuperación. A los 22 años de edad en Estados Unidos la gente apenas está empezando a beber. Yo había terminado mi carrera. Siempre he sido muy atascado, siempre he sido muy obsesivo. Yo me acabé todo lo que me pude beber y lo que pude drogar, me lo acabé muy joven. Gracias a Dios encuentro esta clínica me ayudó muchísimo. Estuve yo en esta clínica de recuperación 35 días y después de eso me recomendaron una casa de medio camino que viví 4 meses. Rodeado de americanos, hablando otro idioma. Es la primera vez que tuve yo la experiencia de ser una minoría aquí en los Estados Unidos. Pero dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y de AA siempre fui uno más. Yo me acuerdo que llegué a esta clínica y empezaron a hablar unos americanos y empezaron a hablar de mí. Yo todavía pensé en mi egocentrismo y decía, qué buena clínica, le pasaron a este vato mi expediente. Dijo, estos güeyes están hablando de mí, jamás me han visto, pero saben exactamente de lo que yo sufro.
Terminé dando la junta, esa primera junta que tuve en Hazelden, en Minnesota. Me acerco a estas personalidades, a estos cuates, y les digo, oye, brother, gracias por haber hablado por mí, que te dijeron, quién te pasó mi información, me hiciste sentir por primera vez en mi vida que pertenezco a un grupo de gente, te agradezco tu atención. Me dice, brother, yo a ti no te conozco, güey, no sé de qué estás hablando, yo te estaba hablando de mí. Entonces, por primera vez en mi vida llego a Alcohólicos Anónimos, llevo un programa de recuperación a Narcóticos Anónimos y me encuentro con la gente que ha sufrido como yo toda la vida. Por primera vez encuentro un lugar en donde la gente era igual que yo. Yo me pasaba noches enteras con una bolsa de cocaína, un pomo de Bacardi y cocas, con un cuate, oyendo el mismo cassette toda la noche, una locura, tratando de resolver mi malestar existencial, mi malestar vivencial, tratando de arreglar lo que yo creía mi vida era, o sea, vamos, tratando de sacar las respuestas de la vida. Y me acuerdo que cada vez, después de cada uno de esos encerrones, yo decía, finalmente encontré mi felicidad. Finalmente encontré yo las armas y la idea que me va a llevar a mí a ser un hombre libre, feliz, y mañana, el día de mañana, me vuelvo a drogar. Eso jamás pasó. Hubieron eventos en mi casa muy desagradables, con gente que en mi vida yo había conocido. Yo me he despertado en lugares sórdidos, ¿de acuerdo? Siempre persiguiendo el pase, siempre persiguiendo el perico, siempre persiguiendo a mi Dios, que era lo que más me gustaba. Los fondos de sufrimiento que yo he vivido son fondos de sufrimiento muy graves. Cuando era muy joven, bueno, vamos, he tenido yo ideas suicidas desde muy chavo, ¿no? La desesperación de querer dejar algo y no poder hacerlo. Y no poder hacerlo porque al día siguiente te levantas y dices, cabrón, ¿qué voy a hacer yo sin las drogas? ¿Qué voy a hacer yo sin el alcohol? Es un infierno. Y si tú eres como yo, si tú te puedes identificar con lo que te estoy platicando, tú sabes del infierno que te estoy hablando, que quieres parar con todas tus fuerzas y no puedes. En fin, estoy en la clínica en Estados Unidos, esta gente empieza a hablar de mí, les digo que muchas gracias, ellos me dicen que no me conocen, y por primera vez en mi vida encuentro a mi gente, a mi tribu, a mi grupo, a la gente donde yo pertenecía. Por primera vez en mi vida me sentí igual a los demás, me sentí parte de ustedes. Yo siempre creí que yo era diferente, que era único, güey, que mis problemas eran nada más míos. Tuve una estancia muy bonita. En total, mi recuperación en un centro de adicción fue más o menos de 6 meses. De ahí salgo a la universidad. Gracias a Dios, mi madre, con grandes sacrificios, porque no teníamos lana, me paga mi universidad. Terminó la universidad. Terminó. Ahí es mi primera experiencia con la codependencia. Me enamoró de una mujer guapísima, bellísima. Era porrista, era cheerleader de un equipo de fútbol americano en Minnesota, de los vikingos. Era un bombón, un viejo rono. Y con esta mujer empecé a jugar por primera vez en mi vida la casita, güey. Yo soy mexicano, nosotros no vivimos con nuestras novias hasta que estamos ya o comprometidos o casados. En mi época tal vez el día de hoy es diferente. El día de hoy, gracias a Dios, las parejas viven juntos mucho antes, pero no era mi caso. Y esta mujer me daba a mí algo que me daban las drogas y el alcohol. Me hacía sentir relevante, me hacía sentir suficiente, me hacía sentir querido, brother. Yo no sabía que yo sufría de la codependencia. El día de hoy lo reconozco después de muchos años en recuperación. Me rompe el corazón y me tengo que ir de esa universidad, me voy a Colorado. Y en Colorado termino mi carrera. Termino mi carrera yendo a Alcohólicos Anónimos, tratando de vivir lo más posible. Estar metido en el servicio, pero no de lleno. ¿Qué es el servicio? El servicio es pasar este mensaje a otros alcohólicos, lo que estoy haciendo ahorita con ustedes. Trabajar los pasos, vamos a trabajar el programa de los 12 pasos, que es lo único que me salvó a mí la vida. He tratado de los psicólogos, los psiquiatras, medicamentos, y lo único que ha traído una resolución real en mi vida son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que es en donde conocí a mi Dios, ese que me ha dado el poder de vivir otra vez. Para no hacer la historia muy larga, dejé de beber más o menos por 10, 12 años, 15 años, me dejé de drogar y de beber. Empecé a trabajar en una institución financiera de aquí de Estados Unidos y gracias a Dios, Dios me mandó suerte, me mandó clientes, me mandó éxito, me mandó abundancia, me regaló a 2 niños hermosos que son la luz de mi vida, el regalo más grande que a mí me ha concedido Dios. Cuando mis hijos nacieron, por primera vez en mi vida conocí lo que era el amor incondicional, porque yo a esas 2 criaturas las amo como no me he amado ni a mí mismo. La vida me arrojó triunfo,
me arrojó una familia preciosa. Todos estos regalos de Dios, que han sido los que han marcado mi vida, los que me han hecho a mí tener grandísimos y profundísimos momentos de felicidad. Me volví un banquero muy exitoso. Estábamos en los primeros lugares de la oficina. Manejaba yo lana de mexicanos, de americanos, pero más que nada de gente en México. Después de algún tiempo me aparté de mis juntas. Creía yo que el triunfo, que el dinero, que mi familia, que el reconocimiento finalmente habían llenado ese vacío en el cual yo nací. El problema más grande de un alcohólico y un drogadicto es que cree que después de un tiempo de estar sobrio es como todos los demás. Yo creía que mi problema ya había sido arreglado, que ya había yo pagado mi cuota, brother, que ya había entendido mi onda, ya había entendido qué era lo que me molestaba, qué era lo que me gustaba. Vamos, yo ya tenía conocimiento propio de mí. Y me alejé de las juntas. Dejé de apadrinar, dejé de dar servicio, dejé de ver a mi padrino, dejé de hacer las cosas que en la clínica me dijeron tenía que hacer. ¿Y qué es lo que pasa cuando un alcohólico deja sus juntas? ¿Qué es lo que pasa cuando un alcohólico deja de servir? ¿Qué pasa cuando un alcohólico deja de estar conectado con Dios? Y aquí quiero hacer una pausa. El Dios de Alcohólicos Anónimos es un Dios real. Yo les invito a pensar en Dios como una tecnología. El día de hoy tú me estás viendo a través de tu iPhone, tu tableta, de tu computadora. Si tú prendieras tu computadora o tu iPhone o tu tableta y estuviera negra, pues no la usarías, la tirarías a la basura. Lo mismo aplica con todas las tecnologías que usas el día de hoy. ¿Qué tanto dependes de WhatsApp? ¿Qué tanto dependes de tu televisión? ¿Qué tanto dependes de tu teléfono? Ahora te invito a que te hagas una pregunta. ¿Qué tanto entiendes tú de esa tecnología? Te aseguro que muy poquito o nada. Si eres una persona en físico, si eres una persona muy inteligente, tal vez entiendes las tecnologías, pero no me puedes afirmar que eso es lo que pasa porque no lo puedes ver. ¿Cómo puedes ver que este mensaje, que esta imagen está pasando por el aire, que estás respirando, brother, y me estás viendo? Tenemos muy poco entendimiento de la tecnología de la cual dependemos en un 100%. El Dios de Alcohólicos Anónimos es exactamente igual. Ese Dios que yo traté de entender con la cabeza, nunca pude, hermano. ¿Sabes qué? Nunca lo voy a entender. El día de hoy yo sé que existe, que es real, porque es una tecnología que he usado, que usé, y fue lo único que a mí me quitó la obsesión, que me quitó a mí ese vacío existencial con el que yo había nacido, el que me ha dado propósito en mi vida. Ese Dios, esa tecnología. Te invito a que la uses. Pero ¿cómo la tienes que usar? Entregándole tu vida, entregándole tus problemas, entregándole tus faltas, entregándole tus vacíos y ver cómo esta tecnología te la llena. En fin, ese Dios lo vine a conocer yo, Alcohólicos Anónimos. Yo nací católico toda mi vida, fui católico, pero esa iglesia a mí nunca me llenó. Siempre tuve grandes juicios como los tenemos todos nosotros, de los padres, de todos los escándalos que ha habido en la iglesia. En fin, todos hemos tenido impresiones con algún clérigo, con alguien en el pasado. Y a mí en lo personal me cerró totalmente al Dios de las iglesias. Lo chistoso es que vine a encontrar ese Dios, pero lo vine a encontrar a través de Alcohólicos Anónimos. Entonces, estuve sobrio por algún tiempo, pero me alejé de ese Dios, me alejé de las juntas, me alejé del servicio, me alejé de la humildad y se me olvidó de dónde venía. ¿Y de dónde vengo? Soy una persona enferma. Esta enfermedad no se quita nunca, se recupera, pero nunca se quita. Ese vacío existencial, esa vulnerabilidad. La vulnerabilidad yo siempre la asocié con la cobardía, brother, y era el sentimiento que más odiaba. Yo necesitaba ser fuerte, tenía que ser un superhombre, brother, tenía que trabajar, tenía que producir, yo no podía llorar, no podía quejar, yo tenía que ser Superman, Super Oliver. Es una idea muy tonta el día de hoy, entiendo y me acepto como un ser humano incompleto. Y esa incompletez me hace completo. Siento miedo, tengo duda, en fin, todas esas cosas que nunca me gustaron sentir. El día de hoy las siento y estoy bien con ellas, pero en ese momento empecé a sentir vulnerabilidad, empecé a sentir miedo. Entró otra vez esa maldita enfermedad del alma. Y mi mente me empezó a decir que si yo usaba, me iba a sentir mejor. Que yo ya estaba bien, güey. Que ya estaba completo. Yo toda mi vida he sido gordo y flaco. Toda mi vida he tenido problemas con mi peso. Mi hermano me invita a ver a un doctor en México que le apodaron el Killer, y este doctor vendía anfetaminas. Voy con el doctor, le digo, yo soy drogadicto, yo no me puedo drogar. Me dice, brother, no te preocupes, Oliver, estas no son drogas, todo es natural. Perfecto, lo compró.
el plan, me tomo la primera pastilla. Eran anfetaminas. Todo ese vacío existencial se fue. Me volví a sentir parte de ustedes, volví a trabajar muy duro, se me quitó el miedo, se me quitó la vergüenza, se me quitó todo, hermano. Para nosotros somos drogadictos y alcohólicos. Cuando nos drogamos, hijo, vemos a Dios. Es la solución. Pero la solución a todos nuestros problemas. ¿Cuál es el problema? Que se convierte en mi Dios. Y se convirtieron en mi Dios las anfetaminas. Ahí recaí. Usé anfetaminas por los próximos 15 años de mi vida. Todos los días. ¿Qué tan grave es la adicción? ¿Qué tan grave es la negación, güey? Yo todavía iba a Alcohólicos Anónimos y decía que no había recaído, güey. Yo todavía padrinaba gente de vez en cuando. Todavía me invitaban a grupos a hablar y yo iba a hablar hasta la madre. Nosotros los alcohólicos y los drogadictos somos unos mentirosos profesionales, hermano. Mi vida sigue adelante. La energía que me daba la droga me hicieron trabajar fuertísimo. La vida me siguió dando triunfos. Ese Dios que yo había abandonado me seguía dando bendiciones. La droga cada vez, las anfetaminas cada vez tomaban un lugar más importante en mi vida. De hecho, para yo poder mantener mi mentira, lo que hacía es que comía como loco para engordar y tener la justificación de seguir tomando anfetaminas. Enflaqué y engordé. Yo creo que unas 10 veces, de 20 a 40 kilos, no lo estoy exagerando, eso es lo que yo mido, 1,90. Entonces para mí 40 kilos no se ven tanto como una persona un poquito más bajita que yo, pero en fin, subí y bajé de 20 a 40 kilos muchas veces en mi vida. Y lo hacía ¿para qué? Para que yo atrás de mí creyera que yo estaba yendo al doctor por medicamento. Sí viví muchos años. Les puedo decir que estuve usando yo de 10 a 15 años. Me daba mucha energía, me daba muchas ganas de trabajar, entonces trabajé mucho y fue muy bien. Muy bien, yo he sido muy privilegiado. Yo he vivido dentro de mi vida 2 o 3 vidas distintas, siempre lo platico. Sin embargo, todo aquello que construí, todo aquello que me dio Dios, después de los años, después del abuso de la sustancia, las anfetaminas son gravísimas. Yo me tomaba de 3 a 4, a veces 5 anfetaminas diarias, pero me las acompañaba con coca de dieta o con cafés de este tamaño. Entonces imagínate que andaba perico todo el día. ¿Qué pasaba conmigo? Que llegaba a mi casa y no podía dormir. Entonces, ¿qué es lo que necesité? Pues un calmante. Hablé con un doctor en México. ¿Qué onda, hijo? Tengo mucha ansiedad. ¿Qué me recetas? El Ribotril. Ay, coño. La paz de Dios, cabrón. Ahí me enganché. Entonces, eran todos los días anfetaminas y en las noches para relajar a mi Ribotril. El Ribotril dejó de ser nada más para dormir y lo empecé a consumir durante el día porque la cantidad que yo me tomaba de anfetaminas era enorme. ¿Qué es lo que le pasa a alguien, a una persona, consumiendo droga todos los días por mucho tiempo? Mis decisiones empezaron a afectar. Empecé a tomar muy malas decisiones en mi negocio. Abandoné a mi familia, no en su totalidad, porque yo disfruto plenamente estar con mis hijos. Cuando nació Nicolás, mi hijo, ese día nació mi mejor amigo, mi maestro, mi amor. Cuando nació Jimena, mi hija, nació mi maestra, mi amor, mi compañera. Entonces Jimena y Nicolás, los dos, para mí era suficiente. Ese amor que yo tenía era todo lo que yo necesitaba en la vida. Entonces siempre estuve con ellos, pero yo abandoné a mi señora, abandoné mi hogar, me dediqué a trabajar y a drogarme, güey. Después de los años empecé a tomar muy malas decisiones. Todo aquello que yo había construido, riqueza que me hubiera dado a mí y a mis hijos toda la vida, me fue muy bien. Todo eso vi como yo prendí un cerillo, se lo aventé a mi casa. Vi como mi casa se estaba quemando y yo pensaba que era una buena idea. Empecé a tomar muy malas decisiones. Me fui del trabajo que me hizo a mí. En ese momento, pues muy rico, me estaba muy bien. Me fui a un trabajo, ¿por qué? Porque estaba cubriendo mentiras que había dicho en el trabajo, ya no me otro trabajo. Me metí en negocios que no me debería de meter, todo mi dinero lo invertí mal invertido. Y perdí todo. Todo ese dinero que yo tenía para el retiro, todo ese dinero que yo tenía para ayudar a mis hijos, todo ese dinero que yo tenía para el resto de mi vida, todo lo perdí. Perdí mi carrera, perdí mi dignidad, me perdí a mí mismo, me divorcié.
Dejé de vivir con mis hijos todos los días. La culpa, hermano. La tristeza, la desesperación de haber perdido todo por haberme drogado otra vez. Aun cuando yo sabía que era enfermo, alcohólico y drogadicto, esta enfermedad es muy fuerte, esta enfermedad es muy, hijo, muy engañifas, brother. Yo sabía todo esto, había estado en clínicas de recuperación, había padrinado a mucha gente, daba mucho servicio, era speaker por todos lados. Vamos, yo era aquel que los jóvenes se les acercaban para darles consejos, y aquel se le olvidó que yo no podía consumir, que no me podía decir mentiras, que no podía vivir una farsa, que no podía engañar a nadie porque me estaba engañando a mí. Haber visto la suerte con la que corrí, el gran trabajo que hice, las bendiciones que me dio Dios, y yo voluntariosamente haber hecho pomada todo, Carlos. Entré en una depresión seria, tuve que declarar bancarrota, me divorcié, no vivía con mis hijos todos los días. En ese momento encontré mi segunda adicción, una pareja codependiente, tóxica, hermano. Esta mujer estuvo conmigo por 5 años, 5 años que yo no pude trabajar, 5 años que yo no podía funcionar, porque me estaba drogando todos los días. Estaba muy frágil, me daba mucho miedo volver a vivir. ¿Por qué? Porque había hecho un desorden de mi vida, güey, no tenía confianza en mí mismo. Entonces me pasé 5 años de mi vida, según yo, enamorado de esta mujer. Esta mujer el día de hoy, pues entiendo que es tan codependiente como yo. Cada vez más alejado de mis hijos, cada vez más alejado de mi vida, cada vez más aislado, cada vez más autoconmiserado, cada vez el dolor era mayor. Es en donde pensé yo por muchas noches, muchas mañanas, muchos días, muchos meses, muchos años en la opción de quitarme la vida. Porque no funcionaba ni sobrio, no funcionaba ni borracho ni drogado. La vida dejó de tener sentido. Estaba atrapado otra vez. Las garras de la adicción me tenían preso de eso, diciéndole mentiras a todo el mundo. Ese vacío existencial es horrible. ¿Y sabe qué es lo más horrible? Que lo único que me lo quitaba era la droga y el alcohol, güey. Eso que me estaba matando era lo que en ese momento me daba la solución. Era lo único que me dejaba vivir, era lo único que me dejaba levantarme en la cama, era lo único que me dejaba a mí funcionar. Ese es el dilema de los alcohólicos y de los drogadictos. Que sabemos que nos estamos deshaciendo la vida, pero es lo único que nos deja vivir. No es drástico, es lo que es. El día de hoy lo puedo ver. Cuando estás haciéndolo no tienes ni idea qué pasa. Lo único que sabes es que tu vida está del carajo y necesitas algo para poder estar bien. Mis amigos, algunos se quedaron, muchos de ellos se fueron. Los que se quedaron, estoy agradecido con ellos, y voy a estar agradecido con ellos toda mi vida. Fueron grandes maestros, fueron grandes guías, fueron grandes consoladores, fueron grandes seres humanos que me ayudaron en el momento más difícil de mi vida. Después de 5 años de este infierno, de haber declarado bancarrota, no tener dinero, tratar de reinventarme otra vez a los 45, 46 años de edad, fue más difícil para mí esta vez que cuando era joven. La cabeza no deja de pensar. Sé lo que tengo que hacer para salir adelante, pero no puedo. Mi poder es nulo, no existe. Soy preso de la sustancia. Pido ayuda por última vez en el 2017. Después de un año nuevo, le doy mi bote de pastillas, en el que en ese momento era mi padre. Le digo, brother, me llevo drogando 15 años con esto. Me dice, brother, ya sabía, voy a algo traías. Empiezo a ir a las juntas de Alcohólicos Anónimos y la vulnerabilidad, mi hermano, el miedo, el pánico, el terror de volver a vivir, son indescriptibles, güey. Es muy difícil explicar cómo vives la vida como robot. Pero con el corazón en la mano, brother, muy confundido con mi familia. Y fue entonces donde volví a pedir ayuda a mi familia, a mi madre, que siempre ha estado ahí. Mi madre es mi todo. Aquí está conmigo, la amo, la adoro. Es mi mayor maestro, mi mayor apoyo. Le pedí ayuda, no tenían que caerme muerto, y me pagó una clínica aquí en Tijuana. Estuve en la clínica 30 días. Esos 30 días, yo ya llevaba sobrio 3 meses, todavía seguía con mi relación tóxica.
Esos 30 días lo necesitaba yo para poder parar el tiempo, para poder decir, Oliver, ok, vamos a empezar otra vez. Estuve ahí 30 días. Trabajé lo que tenía que trabajar con los psicólogos. Los psicólogos el día de hoy son grandes herramientas para gente como yo. Salgo de esta clínica obviamente sin chamba, viendo qué coños hacer. Tenía yo un negocio con mi hermano, pero es un negocio que nunca ha dado para los dos, ha dado siempre nada más para uno. Yo decidí alejarme para que él tiene niños chiquitos, tiene una familia muy bonita y es su turno, vamos. Entonces yo salí por otro lado. Amigos, primos míos me ayudaron, que realmente no podía. Pero yo sabía una cosa, yo sabía que me tenía que deshacer de mi última dependencia, de mi última sustancia, y esa era mi mujer, que escondí, que mentí, que manipulé, que usé. ¿Por qué? Porque realmente estaba perdido. Esa mujer que me ayudó tanto en su momento y que me hizo daño también en su momento, y nos hicimos mucho daño. Yo sabía que si no me deshacía de esa mujer, mi recuperación iba a empezar. Una de las decisiones más difíciles de mi vida. Y una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque eso quería decir que el ruido y las distracciones del exterior se acababan. Y por primera vez, después de mi bancarrota, de mi caída, de mi rotura, tenía que enfrentarme yo solo a mis errores, a mi pasado, a mis vergüenzas, a mis vacíos. Entonces yo creía que no podía, güey. Para mí esta mujer era una distracción, la codependencia. Yo puse todo mi bienestar en sus manos, güey. Entonces mientras ella me quisiera, mientras ella me buscara, mientras ella me acompañara, mientras ella me acariciara, yo estaba bien. Entonces dejar eso quería decir que me iba a enfrentar con mi hijo. Un alcohólico, un drogadicto, enfrentarnos con nosotros mismos nos da mucho miedo, güey, porque no nos gustamos, cabrón. Porque estar con nosotros es un delirio. Tenemos que estar ocupados, tenemos que trabajar, tenemos que hacer deporte, tenemos que estar enamorados, tenemos que hacer lo que sea menos estar con nosotros. Tengo muchos compañeros que han dejado de drogarse y de beber, y el día de hoy no hacen otra cosa más que trabajar. ¿Por qué? Porque estar en paz con ellos mismos les cuesta mucho trabajo. Les cuesta mucho trabajo y nos cuesta a todos nosotros mucho trabajo porque no nos gustamos, güey. Nos odiamos, somos nuestros propios verdugos, somos nuestros capataces, somos los que más daño nos hacemos. Entonces yo sabía que tenía que confrontar eso. Tenía que contar y lo tenía que hacer sin ella. Tomé la decisión de dejarla. Me salgo de su casa, me voy a vivir para acá. Y es en donde empezó mi crecimiento. Me fascinaría decirte que mi crecimiento vino sin dolor, sin duda, sin miedo, pero no fue así. Dejo a esta mujer que fue mi última dependencia y entonces empecé a sentir no miedo, terror. No era culpa, era vergüenza. Mi mente, brother, lo único que sabía decirme a mí es que yo era un idiota, que no había sabido hacer otra cosa más que echar a perder todo lo que había construido en mi vida, que no iba a poder salir adelante. Muy difícil, y todo eso que es mi obsesión mental pidiéndome alivio. ¿Alivio de qué? De esa condición. ¿Para qué? Para que me drogara otra vez. La enfermedad es, híjole, no tengo control yo de la enfermedad, no tengo poder yo para poder arreglar mi enfermedad. Mi enfermedad me dice que no sirvo para nada para drogarme y poder tener ese alivio. Empecé a crecer en los grupos de Alcohólicos Anónimos, en especial en el Despertar del Libro Grande. Un amigo mío que quiero mucho, que le debo mucho en mi vida. Estaba un día en la azotea de un negocio que tengo con mi hermano en México. Estaba fumando, desesperado, hijo, realmente desesperado, no sabiendo qué hacer, contemplando muy de cerquita acabarme la vida. Yo eso lo pensé mucho tiempo, siempre fue una opción. Me tuve que despedir del suicidio, me tuve que despedir de quitarme la vida para poder volver a vivir, pero en ese momento todavía era una opción. Me hablé, me dice, hermano, anoche soñé contigo, yo a ti no te conozco. Y me dijo Dios que te estabas muriendo en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y me pidió que te apadrinara, que te ayudara. Esta es mi dirección, nos vemos en mi casa. Le dije, ¿a dónde estás? Voy para allá. Y empecé a trabajar el programa de Alcohólicos Anónimos con un proceso que se llama el Despertar del Libro Grande. Y lo único que es el Despertar del Libro Grande es que nosotros todo lo que dice el libro lo convertimos en preguntas. ¿Para qué? Para tener una experiencia con el libro. No nada más una solución racional, sino tiene que ser vivencial. Vivir los pasos de Alcohólicos Anónimos es poderosísimo. Y ahí fue donde yo me di cuenta que el poder que tengo yo para poder controlar mi enfermedad es limitado, pues.
Es en donde en realidad yo conocí la derrota. En donde me dije a mí mismo: Oliver, llevas 47 años de tu vida tratando de ser feliz, pues olvídate de dejar de drogarte o dejar de beber. De saber vivir, y has fracasado enormemente. Dios te ha dado todos estos atributos, te ha dado riqueza, te ha dado familia, te ha dado amor, te ha dado reconocimiento, y no has sabido hacer nada con eso. Y no has sabido hacer nada con eso porque tu poder es limitado, hermano, porque estás enfermo. Entonces, para mí reconocer mi enfermedad fue muy difícil, porque eso quiere decir que mi ego se muere. Acuérdense de una cosa: el ego va a hacer todo lo posible para mentirte y que él exista. ¿Y quién es ese ego? Esa voz que te dice todos los días, que te enjuicia, que te dice que estás bien o mal, que te llama guapo, tonto, que... Vamos, a mí me costó mucho trabajo poderme desafanar de eso, el control. Yo fui una persona que muy creativa y siempre tenía soluciones para todos. Yo tenía planes de la A a la Z, hermano. Y si no funcionaba uno, tenía otro. Siempre fui muy escurridizo, muy astuto, según yo, muy inteligente. Siempre tenía soluciones para mis problemas y todas eran soluciones creadas por mí. Todas fracasaron. ¿Cuál era la prueba? Estaba en mi casa, sentado en un sillón en este mismo jardín, pidiéndole algo que me ayudara porque ya no podía vivir. Entonces, realmente aceptar la derrota no es otra cosa más que atreverte a subir tu fondo. A ver qué he tratado. Yo me tuve que dar cuenta que traté todo lo que tuve yo a mi disposición para poder vivir. Olvídate de dejar de beber para poder vivir, para poder tener paz, para sentirme con propósito, para serme parte de ustedes, para poderla pasar a todo dar, cabrón. Y no pude, con un chingo de lana, con muchas relaciones, con muchos amigos, con mujeres que me han amado, con mis hijos, con viajes, viajar alrededor del mundo, brother, y sentirte solo, cabrón. Es en donde empezó mi recuperación, es en donde empezó realmente el crecimiento, es en donde empezó Oliver a salvarse la vida. Pero ¿cómo fue que Oliver lo hizo? Tuve que aceptar que yo era distinto a los demás. Tenía que aceptar mi condición. No se quita, se recupera, pero no se quita. Soy diferente, brother. Es como si tuviera cáncer, nada más que yo soy alcohólico y soy drogadicto. A la gente con cáncer todos le tenemos compasión, pobrecito, se va a morir, se le va. O los tratamientos están muy fuertes, la quimioterapia está muy fuerte, vamos. Pero la salud mental, el alcoholismo, la gente cree que es cuestión de fuerza de voluntad. Entonces, para nosotros la compasión, el día de hoy es mayor. ¿Por qué? Porque la educación, los videos como estos existen. El día de hoy los testimonios que damos nosotros creo que son de suma importancia. Yo invito a todos ustedes que sufren de lo mismo a mí, que sirvan, que platiquen de su historia sin vergüenza, pero no hay nada de que estar avergonzado. Estás enfermo como yo. Entonces me tuve que dar cuenta de esa enfermedad y darme cuenta que por mí mismo no iba a poder, que yo tenía que dejarme guiar. Ese es el primer paso al colapso. Mi vida fue ingobernable siempre, güey. Mi vida a mí me daba gobernabilidad, la vida, la sustancia. La sustancia no volvió mi vida ingobernable. Yo nací ingobernable, hermano. A mí la sustancia me daba gobernabilidad, me daba poder. Fue hasta que esa sustancia dejó de funcionar que entendí lo que es la ingobernabilidad, que entendí lo que es la impotencia. Querer parar y no poder, querer salir a trabajar y no poder, querer hablarte bonito y no poder, querer amar a tus hijos con todo el corazón y estar aterrado a hacerlo, querer volver a empezar y no poder, querer dejar de pensar en que no sirves para nada y no poder, vamos, no poder regular tus emociones, no poder regular tus pensamientos, no poder regular nada, cabrón. Esa es la impotencia. Que una de las soluciones que una persona como yo, en el fondo del sufrimiento que estaba, yo siempre considero quitarse la vida. Esa es impotencia. Y es en donde la solución empieza a florecer, es en donde puedes sembrar las primeras semillas para que salga esta flor hermosa que eres tú. Yo me rindo, me quiebro y acepto ayuda. ¿Acepto ayuda de quién? De los grupos de AA, de los grupos de NA, de los grupos de codependientes, de los grupos de Al-Anon. Agarro a una persona y me dejé guiar con él, una persona que tenía lo que yo quería. ¿Y qué era lo que yo quería? Significancia, propósito. Cuando no tienes poder, cuando tu desesperación llega a tal grado, por desgracia los seres humanos, es de la única manera que realmente conocemos a Dios. Puta, yo tenía prejuicios de Dios como no tenía ni idea. Yo me eduqué en la escuela católica, bro, donde veía pura hipocresía de los curas, los pederastas del... Vamos, ahí
100,000 escándalos de los padres. Siempre viendo lo que mal hacían los padres, los hipócritas que eran los padres, según yo. Yo pedía que los padres fueran tolerantes conmigo cuando yo era súper intolerante con ellos, su religión. Entonces, ¿qué Dios fui a encontrar yo aquí? El Dios de la iglesia nunca. Por ahí no entró Dios. Cuando la desesperación es tan grave y no te queda de otra más que aflojar, que soltar, que dejarte guiar por un padrino, por tus grupos y por eso que no puedes ver. Cuando le dices con toda honestidad que le entregas tu vida y tu voluntad a Él, que no entiendes, que no ves, que no sientes, que no, el fantasma, así le llamo yo. Y de repente ver que esa acción consciente de derrota, esa acción consciente de soltar, me genera una paz que jamás ninguna droga, ninguna cantidad de dinero, ninguna mujer, ningún nada me ha dado. Detrás de esa derrota está la vida, detrás de esa derrota está la paz, detrás de esa derrota está Dios. Ese poder que toda mi vida yo había buscado, que ejercí y que fracasé, el poder de Dios fluía en mi vida y mi vida tomó sentido otra vez más. Eso no fue todo, tuve que trabajar muy duro, tuve que hacer inventarios, tuve que ver todos mis resentimientos. Tu verdad sale en lo que resientes. ¿Por qué? Porque lo que resientes, lo que resistes es lo que eres. No nos puede resentir con la gente si no reconoce ese daño y si lo reconoces en ellos, lo reconoces en ti. Trabajé muy duro, trabajé el cuarto, el quinto paso, el sexto y el séptimo paso. Mi recuperación ha sido todo menos sencilla. He sido muy necio. Dios me regaló una mente brillante el día de hoy. La considero así. Para mí es muy importante entender, pero la cuestión de la espiritualidad no se entiende, hermano. Leí todos los libros que existen ahí, el budismo, cristianismo, judaísmo, taoísmo, el Kabbalah, o sea, vamos. Y al final del día es una decisión. Una decisión de dejar que esta tecnología, como les platiqué hace ratito, trabaje en mi vida. Y fue entonces en donde encontré la paz. Fue entonces en donde encontré a mi gente. Fue entonces en donde encontré finalmente propósito. Y esa idea del suicidio, señores, para mí era una excusa para no tomar responsabilidad de mi vida. Yo tuve que conscientemente un día en mi regadera, en casa de mi novia, en su regadera, perdón, en casa de mi novia, salí llorando, güey. Y dije, mamita, el día de hoy me despedí del suicidio. Y no fue hasta que no me despedí de eso que no pude empezar a tomar responsabilidad de mi vida. Así como es. La vida es bonita. En la vida se siente miedo. La vida es difícil. Hay fracasos, hay éxitos. No porque dejé de beber, todo va a estar bien. Los problemas existen. Los problemas son reales. A veces son de lana, a veces tengo, a veces no tengo. El día de hoy trabajo muy duro, tengo 2 o 3 chambas, estoy volviéndome a encontrar. El día de hoy me he convertido en un coach transformacional y de adicciones, de vida. El día de hoy, gracias a Dios, soy exitoso, tengo muchos clientes. Trabajo por una clínica hermosa que se llama Oceánica, que creo que tiene la solución que todo el mundo está buscando, el profesionalismo, el amor, la calidad de esta clínica. Bajo una nueva administración es enorme. He llevado gente ahí y han tenido experiencias revolucionarias. Creo que es una joya en el Pacífico de México. Y no nada más creo que es una joya en el Pacífico de México. La nueva administración, el nuevo dueño, creo que es una joya. Tiene un corazón de oro, hermano. Este señor abrió esta clínica para ayudar a gente como yo, no para lucrar. Él tiene negocios por otros lados y gracias a Dios, Dios le dio el éxito. Entonces ver que una persona que le entrega no nada más su vida, su tiempo, sino su lana, su preocupación a gente como yo para ayudarme, me conmovió enormemente. Y el día de hoy, orgullosamente, trabajo para este señor, para Amado Guzmán, para Oceánica. En algún momento espero poderles traer una entrevista con el señor porque vale la pena conocer gente tan entera como él. Por otro lado, también trabajo en otro lugar, vendo productos para hacer caminos. En fin, me estoy reinventando. La vida es muy bonita. El día de hoy mi relación con mis hijos es maravillosa. Tuve que pedirles perdón. Tuve que hacer enmiendas, pero enmiendas reales. Dejar que ellos tengan su momento de paz, que ellos me digan a mí qué fue lo que hice yo con ellos. Le debía dinero yo al IRS, que es Hacienda de aquí de Estados Unidos. Le pago todos los meses un cacho para poder limpiar mi pasado. En fin, tengo mi casa en orden. Y tengo mi casa en orden, ¿por qué? Porque le hice caso a un grupo de gentes
Estuve en una clínica. Vi a un terapeuta por muchos años. Voy a mis juntas de Alcohólicos Anónimos todavía. El día de hoy sirvo y sirvo muchísimo. Doy un taller que se llama El Despertar del Libro Grande, que estás invitadísimo a verlo. Está en mi canal de YouTube, Oliver Schwartz .1. Son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, tal y como lo escriben en el libro. La solución existe ahí. Trabajo para Oceánica, oceanicausa.com o Oceánica en México. Vamos, sirvo mucho. Hablo en muchas juntas, apadrino a mucha gente. El día de hoy mi vida tiene propósito y intención otra vez. El día de hoy entiendo que no porque estoy enfermo y soy diferente a una persona que puede beber, me hace una persona mala. Es únicamente eso, enfermo. Como enfermo tengo que hacer 12 cosas todos los días. Tengo que estar conectado con ese Dios que me regresó la vida, que amo sobre todas las cosas, que funciona, que yo lo he visto funcionar. A este jardín le llaman el Jardín de los Milagros, porque aquí han pasado infinidad de milagros. Todo en nombre de Dios, de mi Dios, Cristo. Alcohólicos Anónimos no tiene exclusividad en el Dios que tú quieras concebir. Es tu bronca, brother. Tú aliviánate con el que tú quieras, pero dale chance que entre, que se manifieste. Ese que creó el universo, ese que hace que ese que hace que tu corazón pueda latir. Cierra tus ojos, escúchate. ¿Cuántas veces tuviste que pensar el día de hoy para que latiera? ¿Cuántas respiraciones llevas el día de hoy? ¿Cuántas respiraciones llevas desde que estás viendo este video? ¿Quién se preocupa de eso? ¿Quién se preocupa de tu sistema digestivo? ¿Quién creó todo eso? Voltea a una noche estrellada. Somos así de chiquitos. ¿Qué hacemos aquí? Ese Dios que cuida a los árboles, a los pájaros, a las aves, a los animales, me ama y me cuida a mí. Y te ama y te cuida a ti. Es una tecnología que sirve, pero tienes que dejar que sirva. Tienes que entregarle tu vida. Tienes que dejarte guiar. En fin, esta es mi historia, este es mi testimonio. Espero que te sirva de algo. Espero que hayas tenido... Si te quedaste todo este video, te agradezco tu atención, te agradezco tu compañía. Si te identificas con cualquier cosa que estoy diciendo, si el día de hoy estás tú pasando por un desierto como el que pasé yo, hermano, si estás sufriendo, comunícate, mándame un texto, mándame un mensaje. Va a ser un gusto poderte atender, va a ser un gusto poderte platicar, aunque sea un ratito. Y tal vez esa plática pueda mejorar un poquito tu día, güey, te dé un poquito de esperanza y espero que te unas a nosotros. Si eres como yo, hay una solución hermosa y son la solución de los 12 pasos. Lugares como Oceánica, como otros tratamientos en el nivel del mundo, te van a introducir esta solución. Esta solución la uso yo todos los días, voy a mis grupos, es gratis, hermano, esto no cuesta. Tienes que pasar $1 aquí en Estados Unidos cada vez que haces una junta. En México 5, 10, 20 pesos, 50, los que te sobren. Si quieres, si no, no des nada, brother, y ahí te van a recibir con los brazos abiertos. Acuérdate como siempre, no estás solo, somos muchos. Mi nombre es Oliver, soy un alcohólico. Gracias por tu atención.